Merce, ahí, para que sepas, porque vos te perdiste un par de clases. Cuando lo veas, cuando las veas, las termines de ver, te vas a dar cuenta. Nosotros estamos trabajando con los tres programas, con tres bocetos distintos, ¿se entiende? O pueden usar el mismo, qué sé yo, pero a mí me gustaría que usen tres distintos simples, uno en cada programa para ir aplicando las herramientas. Después, obviamente, cuando nosotros empecemos a trabajar ya más lo conceptual y ya sobre ese concepto que va a ser después de esta etapa, que es bien de prueba, o sea, y técnica, van a tener que elegir un programa con el que se sientan más cómodas y, y trabajar desde ese programa. O sea, pueden ir trayendo y llevando el archivo de otro programa, de un programa a otro, como vemos que hacemos. Hay veces empezamos trabajando en Photoshop la línea y después la terminamos en Illustrator y seguimos el color en Illustrator, o a su vez algo de color pueden trabajar en Illustrator y después lo pasan a Photoshop. Eso depende de lo que ustedes quieran. O la línea en Sketchbook y después usan Photoshop para pintar, o hacen todo en un solo programa. Bueno, eso depende de lo que ustedes decidan y de cómo se sientan más cómodas y más cómodos. Ahora, lo que sí me parece importante es que podamos empezar a probar todas esas herramientas que estamos viendo de todos los programas. Bueno, yo lo que les voy a mostrar ahora es, les voy a seguir mostrando algunas herramientas de color, como para utilizar color en los distintos programas, y después lo que vamos a hacer es bueno, empezar a conceptualizar o a trabajar una idea de color que va a tener que ver con el tipo de concepto que nosotros vamos a utilizar para armar la publicación. O sea, ya como que les voy a decir que o les voy a mostrar bueno, nada, cómo trabajaríamos esa idea, y les voy a explicar de qué manera puede llegar a ser más fácil para que ustedes empiecen a probar. Todavía no vamos a hacer nada definitivo, sino que vamos a seguir probando y seguir jugando. Bueno, en principio, yo como no sé si vieron, quería comentarles algo de algunos de los ilustradores que les mandé. Ahí les voy a compartir pantalla. En realidad quería que veamos juntas, pues somos todos juntes. Bueno, estas ilustraciones yo se las mandé para que ¿las pueden ver ahí? Sí. Bien. Sí. Yo les mandé estos ilustradores y estos trabajos. Siempre les mando influencias que hay acá en Behance, que es como una red social que tiene Adobe, que es la empresa que vende y crea los programas estos, Photoshop, Illustrator, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta red está re buena porque es puramente profesional. Es para subir trabajos. Ustedes también lo pueden hacer, digo, cualquiera, pero digo, tiene que ver con todo lo que se realiza a partir de esos programas. Y ustedes pueden subir sus trabajos, incluso tiene hasta pueden armar su portfolio y tienen oportunidades, o sea, se publican oportunidades laborales. Bueno, eso después se lo voy a explicar más adelante. Pero lo primero que me interesaba era que estos ilustradores e ilustradoras están utilizando el color y la línea de determinada manera. Y eso es lo que quería que veamos. Y después también cómo piensan sus trabajos para aplicarlos en determinadas situaciones, como por ejemplo puede ser una botella de vino, ¿se entiende? Que eso son cosas que tienen que ver más con el diseño, pero que nosotros la vamos a tener que tener en cuenta porque nosotros vamos a hacer una publicación gráfica.
Bueno, acá en este trabajo que se llama Baby Pig, me interesaba que ustedes pudieran ver cómo utiliza el color plano y la línea, cómo se utiliza. Fíjense, las combinaciones de colores incluso, que era lo que nosotros veníamos charlando también. Fíjense que acá tienen las escalas, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las escalas? Fíjense que acá está en cian, magenta, amarillo y negro los porcentajes del rojo este, y está en RGB los porcentajes de este rojo, y abajo está la escala de tintes, la escala monocromática de cada color, ¿sí? En este caso del rojo y del celeste, ¿sí? Bueno, eso también me interesaba que vieran. Otra cosa que quiero aclarar, ya que está, esperen que voy a ver si estoy grabando, sí, estoy grabando. Era que cuando yo les pido que realicen la paleta de color, les estoy pidiendo que hagan esto, esperen. Después vamos a ver esto, pero... A ver. Lo que les estoy pidiendo... no sé si tuvieron problema con eso. ¿Pudieron ver que yo les pedía eso? Chicas, ¿están ahí? Sí, sí. Bien. Yo me olvidé de hacerlo, pero lo leí. No, está bien. Es para que lo tengamos en cuenta. Es para que lo tengamos en cuenta. Eh, Yo, profe, la clase anterior me fui antes y no vi, no sé si lo explicaste al final de la clase o bien. si... Es esto. Esperen. Lo voy a abrir acá. ¿Se acuerdan que yo les mostré esta imagen con distintos escenarios? Bueno, me parece, lo que yo les decía, lo que les comentaba es que armen las paletas de color de... o que vayan armando la paleta de color del diseño o del tipo de ilustración que ustedes están trabajando, ¿se entiende? Fíjense que acá esa paleta de color hace referencia a todos los colores que están en el espectro de cada ilustración, ¿se entiende? Y con estos colores van a trabajar con esta escala de tinte, van a trabajar esta ilustración, y así en cada una. Bueno, lo que les estaba diciendo es eso, que vayan buscando la paleta de colores de lo que ustedes están haciendo o de lo que van a hacer, ¿sí? Y la vayan formando así al lado del trabajo de ustedes, como yo estuve haciendo. Pueden ir haciendo cuadraditos y van trabajando. Ahora lo vamos a ver, pero primero terminemos de ver lo de los ilustradores. ¿Por qué? Porque va a ser importante para después poder identificar cómo vamos a seguir trabajando, sobre todo en lo gráfico. Bueno, fíjense que acá esta ilustración tiene estos efectos que son más como gráficos para dar sombra. Así que, bueno, esto quería que vean. Utiliza este tipo de textura que es más así de trama gráfica para dar la sensación de sombra o de volumen en la ilustración. Esto me interesaba que vieran cómo pasa de lo plano al volumen, ¿no es cierto?, para dar sensación de profundidad, que eso después lo que vamos a seguir también con el tema de la composición. Bueno, eso con respecto a este. Con respecto, fíjense, a este ilustrador que se llama Tiago Galo, fíjense, hace ilustraciones, son mucho más abstractas. Fíjense que utiliza mucho la forma geométrica, formas geométricas
orgánicas, líneas orgánicas, y fíjense que él utiliza un tipo de textura en sus ilustraciones, que hacen que estas ilustraciones se vean como si fueran oxidadas, o arriba de una pared, ¿se entiende? Fíjense después también cómo aplica esas ilustraciones. Por ejemplo, son etiquetas de vino, aunque no hace solamente etiqueta de vino. Si ustedes siguen al artista van a poder ver que abajo tiene muchos trabajos, que incluso de murales, de muralismo, y utiliza la misma técnica. Pero lo que me interesaba que viéramos acá es, primero, cómo él utiliza la síntesis de la forma y de la figura, utilizando las líneas orgánicas y las formas geométricas, y después también, fíjense, pues esto es como una parra, ¿ven? Es una hoja de parra, estos son uvas. Bueno, si ustedes lo siguen van a encontrar, fíjense, esto es un libro, en el cual, bueno, él sigue manteniendo su estilo, ¿se entiende? Utiliza las mismas texturas. Yo no les estoy diciendo que tienen que trabajar así, ¿sí? Lo que quiero es que vean cómo cada uno aplica, va encontrando su estilo y aplica, o trata de aplicar un estilo en distintas en distintos formatos. Fíjense que está pintando un mural. Esto es un mural en una pared, y fíjense que no pierde, no deja de lado su estilo, ¿sí? Eso me parece que es importante para que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando ustedes empiecen a buscar sus estilos. Y sobre todo lo que más quería que vean, bueno, acá está de nuevo, es cómo utiliza, este es otro trabajo, cómo utiliza las texturas, las texturas, las sombras. Fíjense acá con transparencias. Acá utiliza distintos tipos de texturas, esto como si fuera pintura, para parecer que son o manchas de pintura o pared. Bueno, me interesaba eso, pero a su vez no abusa de esta idea, sino que la utiliza para dar volumen también, porque fíjense que acá la utiliza para expresar las sombras, y dentro de lo abstractos que son sus ilustraciones, lo abstractas que son las ilustraciones, da cierta sensación de volumen también, entre luces y sombras. Fíjense, acá es un cuerpo, un brazo, fíjense, esto es como si fuera la manga, la sombra que da el brazo sobre la manga, ¿sí? Bueno, esto me interesaba mucho que lo vieran, porque me parece que es una síntesis gráfica que está re bueno, cómo resalta determinadas ideas a través de, bueno, por ejemplo acá fíjense que los brazos y las manos están bien grandes, porque está haciendo referencia al trabajo comunitario, al trabajo colectivo. Entonces exagera determinados atributos, que eso también es propio de sobre todo de la caricatura. Exagerar determinados rasgos, o bueno, en el cómic también, o sea, el cuerpo de los superhéroes se exagera, no es igual al cuerpo de una persona normal, ¿se entiende? Está exagerado. Bueno, y acá por ejemplo, fíjense que utiliza también como si fuera un spray. Este efecto es propio de un programa que se llama Procreate, que da la sensación de estos aerógrafos, pero se puede encontrar en cualquiera de los programas. En Photoshop también tienen pinceles que son así,
o a su vez pueden construir ustedes estas texturas como yo les fui mostrando, ¿eh? Ahora después les voy a ir mostrando de nuevo. Les voy a... Pero fíjense acá también la utiliza para las luces y las sombras. El color es bien... Profe, Sí. ¿Quién me tengo habla? una consulta, Haceme una Camila. cosa. Camila. Esas, cuando utilizan que, por ejemplo, se ve cómo ilumina en la ilustración, Sí, se ve la iluminación. sí. Eh, ¿Tiene algún nombre de cómo se logra? O... No te entiendo Porque si la pregunta. ¿Esto decís vos? ¿Esto que está sí, acá? por ahí tenés la luz del sol que está saliendo de Sí. frente y eso se ve como la iluminación. Al igual que en cuando en una ilustración hay, por ejemplo, un foquito que Sí. ilumina la mesa y Sí. se ve el recorrido del foquito. Eso tiene que ver con las luces y las sombras, o sea, es con la sensación de dar volumen en el espacio. Y sí, bueno, ahora lo vamos a ver, pero lo vamos a terminar de ver bien más en profundidad cuando veamos composición ya la semana que viene, ¿eh? Ahí lo vamos a ver bien, tiene que ver con la perspectiva atmosférica y con técnicas de pintura que inventaron algunos artistas. Entonces es nada, es eso, o sea, la sensación de a partir de la luz y la sombra dar volumen. Entonces Porque no, tenés, no sabría decirte la diferencia entre la de esta y la de abajo, porque pero no, sí me doy cuenta que el sol tiene como tiene un sí, peso y que cambia el relieve de los objetos, según cómo le pega la luz. claro, porque no es lo mismo, y ahora lo vamos a ver, yo algo les iba a mostrar, ahora les muestro, fíjense incluso acá, fíjate de esta forma, acá es más oscura y acá es más clara, fíjate acá, ¿ves? Tenés Claro. luz y acá tenés sombra, acá tenés la sombra arrojada, se llama eso. Bueno, esto, fíjate, bueno, de acá de un lado del brazo tenés luz y acá tenés sombra, ¿eh? Esto tiene que ver con que hay una luz que entra desde este lado, ¿no es cierto? Ilumina desde este lado y por convención, si de un lado hay luz, del otro lado va a haber sombra, ¿se entiende? Eso es, o sea, esa lógica que este artista, por ejemplo, le aplica acá, lo que da es sensación de profundidad y de volumen en el dibujo, ¿se entiende? En la ilustración, en la obra. ¿Por qué? Porque la luz y la sombra son fundamentales en la composición. Después tenemos dos tipos de luces. Una es la luz artificial, como puede ser la luz de una lámpara, que va a incidir en los objetos de manera distinta que la luz del sol, ¿se entiende? Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que estudiarlo. Igualmente, no es para que se la vuelen con eso. Yo lo primero que quiero que entiendan es que cuando ustedes van a expresar luces y sombras, tiene que ver con la idea de que a partir de las luces y las sombras, ustedes van a dar profundidad a ese trabajo. Eso es lo principal. Después también se pueden lograr otras cosas a partir de la luz y la sombra, como por ejemplo dar tenebrosidad a un trabajo, por ejemplo, o la sensación de tenebrosidad, que eso, por ejemplo, había un artista del Renacimiento que se llamaba Caravaggio, un artista barroco, que lo que hacía era pintar, exagerar esas luces y esas sombras, o sea, sobre todo para darle teatralidad o tenebrosidad a sus obras. A ver, las voy a buscar acá para que vean. Igualmente, me gustaría eso que lo veamos la clase que viene junto con la composición. Lo vamos a ver. Por ahora sigan trabajando en los colores planos y ahora les voy a decir más o menos cómo empezar a expresar las sombras en otros tonos. Ahora les voy a mostrar. Pero
le muestro esto y, y vamos a esa parte para no adelantarnos, digo. Bueno, ven, este es uno de los principales artistas del barroco. El barroco fue un movimiento artístico que le precedió al Renacimiento. Fíjense que, por ejemplo, acá ustedes pueden ver, a ver si puedo agrandar la imagen esta. Para la semana que viene tenía, se las quería preparar para la semana que viene. A ver, vamos a ver si puedo agrandar, si me deja agrandarla. No me deja agrandarla esta. A ver, vamos a buscar una que podamos agrandar. Pero esta está buena porque acá ustedes pueden ver, a ver esta. A ver si me deja agrandarla. No, encima esta tiene muchas. Es como una presentación. Bueno, igualmente, a ver, vamos a ir pasando. Se puede ver bien ahí, ¿no? Sí, ahí se ve igual. Bueno, esperen que voy buscando, quiero que vean la 1. Fíjense cómo él utiliza los colores y las luces y las sombras para dar esta sensación que yo les digo de teatralidad en su obra. El barroco tiene un montón de características, no es solamente esto, o sea, en la composición, la clase que viene cuando veamos composición yo les voy a contar un poco cómo componía este artista su obra a partir de las luces y las sombras. Pero fíjense que acá ustedes pueden ver una exageración entre las luces y las sombras. Hay una vela que no es una luz natural sino que es una luz artificial. Y fíjense que cómo trata las sombras y las luces. Cami, ¿estás pudiendo ver eso? Sí. Bueno, esta es una idea de cómo dar o cómo expresar la luz y la sombra en una obra, por ejemplo. Igualmente, como él exagera esas luces y esas sombras, en algunos lugares se ve que hay volumen, pero en otros la forma queda abierta, se llama forma abierta. ¿Por qué? Porque fíjense que termina siendo incluso hasta medio plano, se funde con otra parte. ¿Por qué? Porque al haber mucha sombra, lo que va a hacer la luz, como yo le dije, tanto la luz como la sombra modifican los objetos, no el objeto en sí, no cambian el objeto, sigue siendo el mismo. La forma real va a seguir siendo la misma, pero digo, modifican la forma en que se ve, ¿no es cierto? Por eso se llama incidencia de la luz sobre los objetos. La palabra incidencia es que lo transforma de alguna manera a la percepción nuestra, ¿se entiende? Entonces nosotros para acá, este cuerpo, fíjense, de este personaje, de esta personaje, la podemos ver mezclado con esta parte de la pared, ¿se entiende? Estas dos formas se funden en una. Incluso con este personaje también se juntan, ¿vieron? Bueno, todas estas cosas son cosas que a estos artistas les llevaron años de trabajo. Fíjense que acá eso está simplificado. Pero lo que más me interesa que ustedes puedan ver acá es, por ejemplo, también cómo él trabaja el tema de los colores y el tema de las texturas para dar, por ejemplo, sensación del elemento que está detrás. Fíjense que para el personaje principal usa una línea bien definida. ¿Se dieron cuenta? Yo puedo ver bien definidos los contornos. Y para el personaje de atrás, que está atrás del vidrio, fíjense la textura que utiliza o el tipo de línea que utiliza para dar la sensación de que Empañado. claro, exacto, que está húmedo, empañado. Bueno, todas esas cosas me parece que en este punto y entre estas dos clases y entre lo que estamos haciendo, a mí me gustaría que empiecen a tener en cuenta estas cosas. A partir de la clase que viene vamos a empezar a ver otras que les van a tener que ir sumando. Las van a tener que ir sumando como es la composición y lo que le explicábamos recién, el trabajo de luces y sombras. Por ahora yo lo que quiero es que ustedes vayan viendo cómo se combinan los colores. ¿Se acuerdan? Los contrastes, porque los contrastes también hacen la diferencia entre la luz y la sombra, Cami, porque acá ustedes tienen contraste entre dos colores también, ¿o no?
Hay diferencia entre estos dos colores. Bueno, entonces eso también hace a poder expresar luz y sombra y volumen. ¿Mm? Y tengo una Hay consulta. contraste entre este y este, que eso hace que nosotros entendamos que este está adelante y este está atrás. Sí, ¿quién me está Por ejemplo, hablando? no, yo sigo yo, Camila, Cami, preguntando. sí. Dale, Cami, no Eh, pasa nada. ¿Cómo decir, por ejemplo, cómo decís esa sombra es el mismo color con menos... Y ahora lo vamos a ver. Ahora ya se los explico. ok. Ya se los explico. Eh, Vamos a los programas. Bueno, yo les decía que ustedes, según el programa que utilicen, bueno, van a poder trabajar la sombra de distintas maneras. Bueno, acá en Illustrator voy a tomar de nuevo el trabajito que veníamos trabajando, ¿se recuerdan? Esperen que lo voy a... Yo no utilizo... yo generalmente no pinto en vectorial. Yo pinto en Photoshop o en Sketchbook. Pero hay gente que hace unas cosas re grosas. Pintando de Illustrator de manera vectorial, y se puede lograr muy fácilmente. Por ejemplo, ustedes acá, si yo estoy pensando en una luz o en una sombra, yo a lo mejor, si la luz entra de acá, como decíamos, yo acá debería tener cierta sombra para que me dé volumen a esta planta. Entonces, la manera de trabajarlo, para mí la mejor manera que tiene de trabajarlo, si no tienen tableta, es con la pluma, creando trazados. Para mí esa va a ser la mejor manera, sobre todo para los que no tienen tableta y las que no tienen tableta. Entonces ahí pueden trabajar una línea. Ahí va. Bueno, fíjense que acá la línea me la está mostrando como una forma. Es por esta razón. Porque acá esta línea tiene fondo. Entonces lo que tienen que hacer es sacar el fondo. Es simple. Y ponen la línea adelante y les va a quedar una línea ahí. Bueno, lo que voy a hacer acá es un poco tratar de modificar eso. Con los manejadores, porque ahí la línea quedó como muy recta. En realidad lo que voy a hacer es eliminar el nodo, porque me parece que está de más, y lo que hace es que sea muy recta esa parte. Esperen que este mouse anda mal y me hace... termino con un dolor de mano. Ahí va. Bien. Bueno, ahí armé una línea común. Ustedes a partir de esta línea pueden, con la pluma pueden desde trazado, desde trazo, pueden elegir el tipo de grosor que quieren, el tipo de punta de la línea. Fíjense que yo puedo, el remate vendría a ser, le voy a poner más, la voy a hacer más gruesa para que vean. ¿Ven? Bien. Vamos a ponerla en 4. Ahí va. Yo la estoy haciendo así nomás. Obviamente tienen que ser más prolijas. Ustedes van a ser seguramente más prolijas. Fíjense, el remate es este, por ejemplo. Estos son los remates que vendrían a ser las puntas. Fíjense que si yo utilizo un remate circular va a quedar de esta manera. Estos son los vértices. Esta es como quiero yo alinear el trazo, si en el centro o en los costados.
Bueno, acá tengo posibilidad de poner línea discontinua. Acá tienen posibilidad de poner el tipo de línea que ustedes quieran. La línea, fíjense, cambia, fíjense cómo cambia y se va haciendo con punta. Esperen, si no seleccionan no van a modificar nada. ¿Ven cómo va cambiando? Y incluso esto también se puede realizar, o sea, ustedes lo pueden realizar. Bueno, acá dijimos, yo voy a volver a la anterior, que es la que más me gusta, que es la uniforme, aunque esta no está mal tampoco, pero por ahora voy a ponerlo en uniforme. Bueno, acá ustedes pueden crear incluso sus propios pinceles. O sea, el pincel en otro archivo agarran, dibujan una línea o pasan una línea, la vectorizan y ponen nuevo pincel y les va. O sea, obviamente la tienen que guardar ese archivo en SVG, que es uno de los formatos que reconoce, y después abrirlo y cargarlo como nuevo pincel. Les voy a mandar un tutorial después de un youtuber que les enseña cómo hacer los nuevos pinceles, si quieren hacer pinceles, porque esos nuevos pinceles, o sea, hace que ustedes puedan modificar las líneas, hacer trazados, realizar trazados propios, ¿se entiende? Igualmente yo no me vuelvo loco con eso, porque me parece que yo voy más a lo simple siempre, pero bueno, eso depende de cada uno, ¿sí? Bueno, y después lo que queda es, bueno, fíjense, yo tengo un color amarillo acá. Lo que voy a hacer es tratar, acá de nuevo me puso el fondo en la línea, porque la imagen de fondo tenía. Si ustedes hacen doble clic acá, o si van a color acá, van a poder modificar ese trazado. Yo generalmente para hacer estas escalas, si no las tenés armadas, lo que uso es este seleccionador de color, o alguna paleta de colores como las que les mostré, que acá están, ven, porque tiene ya está armada. Ustedes lo que tendrían que hacer con cada ilustración es tratar de armar, bueno, esta paleta que yo les vengo diciendo, que es difícil, pero es la manera correcta de poder trabajar. Entonces, a partir de este color lo que hago es tratar de encontrar uno más oscuro, más claro, que me ayude a darle volumen. Fíjense que la línea me la puso de nuevo fina, porque al ponerle fondo y sacárselo me la modificó. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es, bueno, si ustedes tienen líneas sobre fondo, me modificó de nuevo la línea. Ahí va. Bueno, en eso tienen que tener cuidado también. Bueno, un poquito más. Ahí está. Lo que voy a hacer es, yo ahora tengo todo bloqueado acá. Voy a desbloquear, porque cuando trabajan con nodo lo que pasa es eso también, que tienen que tener la línea por un lado y los fondos por otro, porque si no, por eso les hago vectorizar, porque si no les va a pasar que esto, la línea le va a quedar por encima, ¿entiende? O sea, la sombra les va a quedar por encima de la línea, y no está bueno. Fíjense. Bueno, ahí obviamente después lo que yo tengo que hacer es ir trabajando esta línea para adaptarla a la otra, ¿se entiende? A la de fondo. Y ahora vamos con estas herramientas. Ustedes pueden hacer selección directa de cada nodo. Los nodos son, recuerden,
Buah, se me cuelga la computadora. Esperen, perdón chicas. Yo voy a bloquear de nuevo la línea de encima para que no se me mezcle. A ver, vamos a bloquear de nuevo y me voy a quedar trabajando con esta. Estos nodos se le llama a esto, a cada ancla que yo pongo para conseguir un trazado, para poder construir un trazado. Entonces yo puedo modificar con esto, con esta herramienta de selección, selección por grupos. Yo voy a seleccionar todo el trazado y voy a mover todo, ¿se entiende? Selección directa, yo voy a poder mover cada nodo en especial, ¿sí? Y desde los manejadores se pueden modificar. Eso lo tienen que ir viendo ustedes. Yo lo puedo modificar desde acá, ¿ven? Pero no quiero ahora. Entonces voy a ver si puedo modificar desde los manejadores. Ven, acá ahí me queda amarillo. El amarillo más claro. Ahí me modificó la punta esa que en realidad me gusta y no quiero. Entonces voy a ir para atrás y lo voy a dejar así, porque en realidad no quiero modificar esto que me gusta como quedó. Acá sí voy a modificar porque se veía, fíjense que esta parte se veía acá afuera. Tienen que ser muy cuidadosos en eso. Y bueno, más o menos esta es una de las opciones de ir trabajando sombra, que me parece que es la más simple, incluso la mejor para poder trabajar acá en ilustraciones vectoriales. Bueno, fíjate que igual que en las otras ilustraciones, yo solamente usé una línea para dar la sensación de volumen, ¿se entiende? No exageré, o sea, esa sombra y esa luz como en el barroco hacía Caravaggio, sino que con solamente una línea del mismo color, pero con más negro, o puede ser el mismo color mezclado con un color más oscuro. Eso lo tienen que ir armando ustedes. Yo conseguí dar la sensación de volumen, de luz y de sombra de esta planta. Obviamente después la voy a tener que replicar en los lugares que yo vea que hay sombra, qué sé yo, acá debería haber un poco de sombra también, ¿se entiende? Si yo pongo todo sombra de este lado, obviamente de este lado va a tener que haber sombra, en el pétalo de este lado va a tener que haber sombra también, acá en el brazo va a tener que haber sombra, de este lado va a haber sombra, ¿se entiende? Eso es como una convención que se utiliza en la plástica. O sea, si de un lado tengo sombra, del otro, por definición opuesta, tengo que tener luz. Y si de un lado tengo luz, del otro voy a tener sombra, y así. ¿Se entiende? Generalmente se utiliza la diagonalidad para expresar un poco también esta sombra. O sea, pensarlo más como si la sombra, si la luz entrara desde una diagonal, ¿se entiende? Que eso lo vamos a ver en la composición. Pero bueno, de esta manera pueden trabajar tranquilamente sombra acá en Illustrator, y es bastante simple, y queda espectacular, me parece. Después tienen otras herramientas, qué sé yo, tienen pincel, pueden trabajar con pinceles, y el pincel ahí, miren, incluso es más fácil. Yo lo hice con mouse, pero eso depende de lo que ustedes quieran lograr. Fíjense que acá con el pincel yo utilicé, me hace una línea de un punto que se llama, con este remate, y a partir de este pincel, vamos a ver, es el mismo tono este, ¿sí?
Sí, a partir de este remate yo puedo tratar de seguir trabajando algo de sombra. Lo que sí, acá van a tener que tener en cuenta que si ustedes sueltan el pincel, esto es una parte chiquitita y esto es otra parte, ¿se entienden? Por eso yo les decía que muchas veces con la pluma es mejor porque te quedan todo unido, ¿se entiende? Si tenés, obviamente si tenés tableta, te va a resultar más fácil usar el pincel. Vamos a trabajar, pero y después también trabajar por encima, cosa de que lo único que tengo que hacer después es poner la línea por delante y listo. Si no, también lo que pueden hacer, que eso no lo estamos haciendo acá, es que esté la línea en una capa y los diferentes colores en otro, como ahora vamos a ver en Photoshop, ¿sí? Bueno, y acá es exactamente lo mismo. Vas buscando otro color más oscuro. Vamos a sacarle, agarro el pincel, es muy difícil con el pincel, con el mouse. Ahora lo estoy haciendo con tableta y fíjense cómo cambia. Bien. Con la tableta y el pincel yo puedo trabajar mucho mejor. Este no me gustó. Bueno, lo que también les va a pasar es esto, que los nodos que ustedes modifiquen, vaya, perdón, con la tableta es muy distinto. A ver. Esto es una manera simple de dar sombra, luz y sombra a partir de el blanco y se puede dar luz y sombra a partir de el blanco y el negro, o se puede dar luz y sombra a partir de la combinación de los colores con otros colores. O sea, eso depende de lo que yo quiera mostrar, de la sensación que yo quiera dar, y eso se los voy a explicar la clase que viene cuando veamos un poco composición. Después tienen también, ahora les voy a mostrar, porque también tienen una cosa, tienen una goma acá que la pueden utilizar y lo que tienen es que muchas veces los trazados lo que hacen son estas cosas visuales que tienen que tener mucho cuidado de que no les aparezcan, bien. A ver, vamos a dejar por ahí para así no nos extendemos mucho. Vamos a poner la línea por encima. ¿Están ahí? Sí. Bien. Sí. Bueno, ¿ven cómo va cambiando la ilustración? Obviamente esto está mal hecho, así nomás, rapidísimo. Y esto lo pueden corregir. O con esta herramienta que yo les decía de selección directa, fíjense que acá me quedaron un montón de nodos, o sea, la forma quedó. O directamente tienen, seleccionando, tienen una herramienta que se llama goma. La goma, si hacen doble clic, le pueden ir cambiando el tamaño de puntos.
y la redondez incluso, y la pueden ir trabajando. Lo que tienen que tener en cuenta es que según que tengan seleccionado les va a borrar, ¿ves? Eso es otra de las cosas que es complejo a partir de trabajar con estas herramientas, que ahora no me borra. Ahí me lo borró todo, ¿vieron? Pero borré todo, no borré esta parte que yo quiero borrar, ¿eh? Por eso a mí me gusta trabajarlo desde la herramienta de pluma. Fíjense, acá me quedó un nodo solo. Esto es, fíjense, esto es ese nodo. Yo lo saco y fíjense, ¿vieron cómo se modificó? Es más fácil hacerlo con... Y acá es este nodo el que está molestando. Entonces de acá también pueden corregir la curva. De acá pueden... Bueno, ahora no me deja, porque está... Ahí está. Fíjense, ¿ven? Que es ese nodo que está molestando ahí. Fíjense. Lo voy a borrar. Bien. Vamos a tratar de encontrar el otro. Ay, miren la deforma que hay. Es medio complejo. En eso, bueno, ahí tienen que tener mucho cuidado. Igualmente, mientras tengan la línea por en, o sea, aparte, no les va a modificar nada. Ahí está. Ahí va. Bueno, esta es una idea de dar luz y sombra plana, que yo creo que está buena, les puede servir, simple, como para manejar. Lo de los nodos lleva mucho trabajo, chicas y chicos. Desde Photoshop para mí es más simple. Miren, vamos a hacerlo en Photoshop, a ver si... Estoy pensando que este no lo tenemos en PSD. Lo tenemos, pero no lo tenemos dividido en colores. O sea, no lo tenemos en capa, porque no lo hicimos en capa, sino que lo hicimos ahí en Illustrator. A ver si lo puedo pasar. Y no. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a arrancar del principio. La manera de trabajar acá en Photoshop o en Sketchbook yo uso los dos. Vamos a abrir esta. Bien. Y en la... a ver, en el Illustrator también pueden trabajar con capas. Recuerden eso. Voy a separar la línea del fondo. Esto está. Escala gris. Bien. Voy a seleccionar la sombra y voy a separar. Voy a invertir la selección. Voy a duplicar la capa por las dudas y voy a borrar el fondo. Bien. Entonces ahora tengo la línea sola. Voy a pasar esto de nuevo a color, a RGB. No voy a combinar, voy a poner no combinar, porque combinar me junta las dos capas. Y lo que voy a hacer es abrir ahora, ¿sí?, el otro, que es el de color, que era este, ¿no? No, no era este, era el de planta color. Ahí va. Bien. Y lo que voy a hacer es, bueno, acá pueden poner o importar o pueden
arrojar, o sea, apretando el botón izquierdo, tener apretado, pueden arrojar uno dentro de otro en Photoshop. Es bastante simple. Digo, voy a poner este para copiar los colores, para que podamos ver las diferencias. Y en realidad este yo lo quiero para copiar los colores. A ver. Entonces voy a usar esto y voy a copiar este amarillo. Y bueno, acá tienen en Photoshop distintas herramientas, Una es la de pincel, otra es la de lápiz, y ustedes tocan acá van a tener un montón de pinceles, ¿ven? Los pueden tener así o los pueden tener de otra manera según como tengan seteado el programa. Si no, acá también tienen una ventana que se llama pinceles, pincel, ¿ven? Que es esta, donde aparecen todos los pinceles. Y esto yo les aclararía que no lo toquen porque esto lo que hace es modificarles el diseño del pincel, ¿se entiende? Y acá tienen todos los pinceles, ¿ven? Que vienen ya un montón de pinceles predeterminados para Photoshop. Yo siempre uso los más básicos, al menos que sea una composición bastante compleja, y ya cuando bueno, pruébenlos todos, pero bueno, ya cuando ustedes decidan trabajar, o sea, mucho más de manera más profesional, por así decirlo, van a tener sus pinceles favoritos. Obviamente yo acá hay pinceles que en mi vida usé. Igualmente este tiene un montón de pinceles que le hemos cargado. Se pueden descargar gratis los pinceles, tienen un montón de pinceles gratis, incluso en la página de Adobe, que los pueden les pueden agregar, eso quise decir, perdón. Pero bueno, algunos que son símiles a acuarela, pero nosotros vamos a aprender a trabajar con de acá le pueden cambiar la forma en la que ustedes ven los pinceles, miniatura pequeña, miniatura grande, para ver cómo son, ¿ven? A mí generalmente me gusta este, pero que ellos acá tienen este que les va mostrando también cómo son cada pincel, ¿ven? No tienen el nombre, pero tienen la forma. Estos pinceles les pueden servir para crear texturas, como para, a ver, fíjense, vamos a pintar, por ejemplo, vamos a usar esta, que me atrevo a decir que para eso tienen que crear capas en las cuales ustedes el color lo pongan en otra capa que no sea la línea, para que no nos quede todo junto. ¿Qué dijimos? ¿No? Utilizamos... No, este no. Me lo cambió. Bueno, no sé, acá por ejemplo tienen esto que se llaman halftone, que lo que hacen dar efecto de trama. A ver. Voy a poner un color de fondo, una capa de fondo, para que podamos verla. Y voy a hacer una capa gris, que es neutro. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Pueden poner de fondo blanco, gris, eso lo decide cada una, perdón. Acá no. 100% gris. Y voy a trabajar sobre este. Fíjense, pueden ver esto. Acá tienen algunos. ¿Ven la textura? Este pincel es de textura. Entonces este pincel me puede servir para darle luces y sombras con un efecto que más gráfico. ¿Se entiende? Igualmente no abusen de esto, porque como estos pinceles vienen seteados, digo, ya son así. Ustedes los pueden modificar, sí, como quieren, desde acá, ven, agarran el pincel y ven, y pueden modificar el espaciado, la dureza, pero ya vienen predeterminados, ¿se entiende? Lo importante en un trabajo es que ustedes puedan componer bien. Después su estilo, el estilo es re importante también, digo, pero obviamente ustedes tienen que ir construyéndolo. Acá en Photoshop también se pueden ir haciendo sus propios pinceles, Bueno, por ahora yo voy a pintar con un pincel simple
que es este, que lo que me va a dar es color plano, porque nosotros también vamos a trabajar mucho con color plano. Recuerden que, y acá pintan como si fuera un libro para colorear. No hay muchas vueltas. Pueden pintar así. Recuerden, yo creo que se los había explicado también esto. Lo voy a hacer rápido para después mostrarles Sketchbook. Nos queda, ¿qué hora es? Las 11. Las 11, bien. Tenemos. No voy a pintar toda la ilustración, ¿saben? Porque lo que quiero es mostrarles las distintas formas. Como decía, ustedes van a ir encontrando la forma que más les convenga. Si se salen de los bordes no interesa tampoco, porque eso lo pueden arreglar después. Como están en otra capa, ustedes pueden arreglar los bordes es muy simple trabajar así, y a mí me gusta mucho más que trabajar desde lo vectorial, pero cada cosa tiene, y cada uno va encontrando la comodidad y también aparte lo que quiere expresar, desde que algunas herramientas son más útiles para una cosa que para otra, ¿sí? Las ilustraciones vectoriales lo que tienen es que ustedes las van a poder agrandar todo lo que quieran, y no van a pesar nada y no se van a modificar. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? No les va a modificar la resolución, se van a ver siempre iguales. Van a utilizar mucha menos memoria que este tipo de archivos de Photoshop. Bueno, más o menos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieran. Porque en Sketchbook, sí, cuando hacía zoom se veía como más pixelado. Es porque no es vectorial, sería. Claro, porque vos estás trabajando, estos programas, Photoshop y Sketchbook, trabajan con mapas de bit, se llama. Entonces, los mapas de bit, según la resolución que vos tengas, que eso, ¿se acuerdan? Yo se lo expliqué en la primera clase. Si vos tenés una imagen chica con poca resolución, cuando lo agrandes se te va a pixelar, ¿se entiende? Fíjate que acá no se pixela porque esto tiene 300 de resolución, obviamente, y está al 65%, fíjate. Yo la pongo, fíjate, ahí ya se empezó a pixelar, ¿ves? Porque tiene que ver con el tamaño y con la resolución. Este cuadradito del dibujo es relativamente ¿cómo es? Relativamente chico, no es tan grande, porque era 10 por 10 creo. Bueno, esta es una forma que para mí es rápida y está re buena. La otra es ir seleccionando pedazo por pedazo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Esto, miren, fíjense, vuelvo para atrás porque esto yo lo pinté con pincel. La otra es seleccionar. Yo acá creé una capa para el color de los ojos, ¿sí? Seleccionar con alguna herramienta. En este caso estoy utilizando la herramienta de lazo poligonal.
Si ustedes tienen las líneas hechas trazados, pero capaz que ni el pincel tienen que utilizar. Y a partir de ahí voy a edición, rellenar. Yo quiero el color de frente, que es blanco. Color frontal. Ok, ahí ya lo pinté de blanco, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A ver, yo lo que quiero es, incluso puedo seleccionar también, trabajar con selecciones muchas veces lo que hace es acelerar el proceso, ¿sí? Pero cuando yo empiezo, a mí me gusta trabajar, si ponen Shift, si tiene una selección, ponen Shift, le va a poner agregar selección, entonces aprietan el izquierdo y siguen seleccionando. Y no le borra la otra selección. Aprieto Shift de nuevo. Cuando ya empiezan a hacer volumen, me parece que los pinceles y están mucho mejor. Lo que tienen con las selecciones muchas veces es esto, que lo que les va a pasar es que se les borran si no la guardaron. Está re bueno trabajar con selecciones. Yo he visto gente que dibuja directamente con estas herramientas de selección, o sea que no ve la línea, sino que dibuja con esta línea puntiaguda y después lo que hace es dar color. Ahora, como yo les voy a mostrar a ustedes, yo lo intenté hacer 1000 millones de veces, pero es imposible porque es como si estuvieras trabajando con un lápiz invisible, ¿se entiende? Es re complejo, y sobre todo las selecciones, según qué instrumento uses de selección, te van modificando determinados puntos. Es complejo. Yo no lo aconsejo, pero si a ustedes les es una herramienta que si les sirve para acelerar en algún punto, por ahí puede llegar a estar bueno. Bueno, ahí tengo, voy a usar de nuevo blanco, edición, rellenar, color frontal que era blanco y ya está. Entonces esta es la capa de blanco y esta es la capa de amarillo, ¿sí? Las pueden dar nombre si quieren, haciendo doble clic le ponen nombre. Sí, o le pueden poner capucha de flor. Bueno, y después me quiero apurar porque les quiero mostrar varias cosas. Después, para dar sombra y luz es similar a lo otro. Yo generalmente las luces y las sombras las doy al final de que pinté todo, ¿se entiende? En una capa que es de sombras y en una capa que es de luces. Pero bueno, eso depende de cada uno también. Entonces yo voy a crear otra capa y voy a hacer lo mismo que hice en Illustrator. Voy a tratar de buscar otro valor. Y según el pincel que utilicen, recuerden que yo acá en Photoshop, ese no me gusta cómo está seteado el pincel este. Porque tiene ver el espaciado, lo que hace es que la línea se vea más rota. Acá en Photoshop las versiones nuevas tienen lo que es suavizar trazo, que es como una cadena de trazado. Este también lo tiene, pero no me hace la cadena de trazado, que es lo que a mí me gusta para que quede la línea bien firme y definida. Fíjense, ven esto, este efecto, que eso se arregla también utilizando la pluma. Se puede hacer la sombra mediante la pluma. Bueno, acá tienen estos tienen este pincel, tienen pincel para pintar plano, para pintar con algún efecto, qué sé yo, si quieren pintar, ven, acá dan
otros efectos, más de pincel. O también tienen la posibilidad de hacer algo más complejo, ya como mezclar, el pincel mezclador. Entonces ahí tienen un montón de pinceles que lo que hacen es mezclar y generar este esfumato, que era el que inventó Da Vinci, para generar las luces y las sombras. Ahora no me mezcla, ¿por qué? Porque tengo la capa, tengo las dos cosas divididas en dos capas distintas. Acá hay una opción que permite Photoshop que yo trabaje sobre esta capa y me vaya modificando la de abajo también, o lo que puedo hacer es juntar estas dos capas, voy a hacer así, pero primero las voy a duplicar porque ahora las voy a llevar a Sketchbook. Y ahora voy a combinar estos dos que están visibles. Bien. Combiné las dos capas, la de sombra y la de luz que yo tenía, ¿se acuerdan? Y lo que voy a hacer es mezclar, como si estuviera pintando con óleo, con acuarela. Y eso, a ver, depende del pincel que ustedes quieran usar. Fíjense que acá les da la humedad, les da la carga del pincel, la mezcla. Acá no tiene casi mezcla este pincel. Eso lo pueden ir modificando ustedes como quieran. Ahí hay otro, fíjense, ahí tiene más mezcla, entonces el pincel se comporta distinto. Utilicé este pincel que era el que tenía ahí, digo, tienen una banda de pinceles, o sea, tienen pinceles que simulan el óleo, pinceles que simulan la acuarela. Bueno, esta es otra forma de dar luz y sombra, pero que, a ver, para lo que nosotros vamos a utilizar no nos va a servir mucho. Pruébenla todo lo que quieran, pero nosotros vamos a trabajar más desde lo plano, porque vamos a utilizar dos tintas, entonces, que era lo que yo le quería, iba a ser más fácil. Bueno, y ahí puedo dar la sensación de volumen también, luz y sombra. Voy a guardar esto porque lo que yo quiero es ya estaba creo. No está. Vamos a ponerlo en bien. ¿Por qué lo guardo? Porque quiero ir acá a Sketchbook, y en Sketchbook para pintar pueden abrir un archivo en PSD. Por eso otra de las cosas que me parece importante que ustedes entiendan, que los archivos se pueden ir pasando de programa en programa. Entonces pueden utilizar una herramienta en uno y otra herramienta en otro, mientras no modifiquen el color del sistema, o sea, ni los bits de profundidad ni el tipo de color, porque por ejemplo este programa Sketchbook no trabaja con CMYK, trabaja solamente con RGB porque es para pintura digital, ¿se entiende? Entonces pero trabaja con capas de la misma manera que ustedes pueden trabajar en Photoshop. Es exactamente igual que Photoshop, y por ahí es un poco más simple para entender algunas cuestiones. Bueno, fíjense que acá voy a tirar esto. Acá apretando pueden desde borrar hasta crear una capa, o sea, es exactamente igual. Acá van al menú y se maneja casi igual que Photoshop. Pueden crear otra capa. Acá tienen una paleta, pero tocando acá tienen un montón de
Esperen, que no me apareció. Ahí está. Un montón de pinceles y de cosas que pueden hacer, desde trabajar al óleo hasta efectos. Es impresionante. Yo en mi compu, esta no es mi compu, esta es la del trabajo, tengo todos los pinceles favoritos, incluso es mucho más simple para armar, porque ustedes pueden agarrar, qué sé yo, a mí me gusta mucho. A ver, les voy a mostrar. A ver, esta paleta me encanta, tiene algunas cosas. Este lápiz me gusta mucho para usarlo muchas veces. Entonces lo que hago, lo puedo seleccionar, perdón, hay veces sale, a veces no. Lo puedo seleccionar y lo puedo tirar acá y me puedo ir armando mi paleta, ¿se entiende? Con favoritos. Bueno, y así con cada cosa que ustedes elijan, qué sé yo. Después para los colores es exactamente igual que en Photoshop. Tienen el manejador, tienen acá un copy de distintos colores, o sea, donde ya tienen colores preparados, una mezcladora, bueno, es simple. Yo utilizo esto nada más y no me vuelo mucho, que es el círculo cromático. Acá voy a elegir el amarillo ese y lo que voy a hacer es igual que en Photoshop, ir oscureciéndolo. Lo puedo ir oscureciendo, le puedo agregar más de otro color a ese amarillo según el efecto que yo quiera dar. Pero para ser simple para dar color plano yo generalmente uso este rotulador, que es simple, tiene los bordes definidos, incluso se le puede sacar hasta opacidad, fíjense, y no me gusta tanto, más oscuro por acá, ahí va. Y acá es mucho más fácil incluso trabajar el tema este de como les decía, acá tienen este elemento que es esta cadena de tracción que yo les decía, que lo que hace es que la línea salga bien definida. Voy a hacer rápido, tengan en cuenta. ¿Ven? En una línea logré hacerlo mucho más rápido que en Illustrator. A mí la verdad que me simplifica muchísimo el trabajo, y también puedo lograr cosas como las que logro en Photoshop, porque yo puedo, si quiero, perdón, tengo pinceles que son para pintar como si fuera óleo. A ver, les voy a mostrar algunos. Esta es la acuarela en escama, para hacer volumen si quiero. ¿Se puede ver o no se ve? Está muy atrás. ¿Me contestan? No, sí, sí, se ve. Bien. Ahí va. Y puedo incluso mezclar los colores, o sea, bueno, es impresionante este programa. Por eso se los aconsejé que se lo instalen, porque es impresionante. Bueno, ven, ahí pueden... Está más divertido. Es hasta más divertido, sí, sí, sí. De hecho, para todas las edades, yo lo tengo, mi hija tiene 9 años y lo maneja de una manera que yo a veces no lo puedo creer. Pero sí, es como cuando usamos el Paint. Yo cuando era chica estaba todo el día con el Paint. Claro, exacto. Sí, exacto. Y pueden lograr cosas como en Photoshop. Igualmente, qué sé yo, Photoshop hay que seguir utilizándolo porque tiene un montón de ventajas que este no tiene, como por ejemplo las selecciones y todo esto. Yo les quería mostrar, a ver, si lo tengo acá. No, por esto se le da tanto en composición. ¿Dónde lo guardé? No sé dónde lo guardé. Lo traje especialmente para mostrárselo, pero me parece que no lo descargué. Un archivo... no, acá en materiales está, sí. Esto es, mira, fíjense, yo hice esta ilustración esperen, ténganme paciencia. Ya terminamos, y antes de terminar les voy a explicar otra cosa.
pesa porque es... ¿ven esta ilustración? Yo la hice a partir de este trabajo de mi hija. Ahí les voy a mostrar. El taller pasado, el taller de ilustración pasado, yo les expliqué a los chicos composición, color y forma a partir de... esperen que está re lenta la computadora. Pero recontra lenta está. Ahora lo vamos a ver. Bueno, no me deja. Vamos a ver si lo puedo abrir en Photoshop. Bien. ¿Están ahí? No se vayan. Ya terminamos. No se vayan porque para el final les quiero explicar algo que es importantísimo y tiene que ver con lo de la tarea. Bueno. Si me abre las cosas. Bueno, este dibujo lo había hecho mi hija hace unos años, en 2018. Eran distintos animalitos. Entonces yo había tomado que es como un tigre, y a partir de ahí fuimos simplificando la forma y fui armando una composición propia. Entonces, qué sé yo, ese tigre lo convertí en un jaguarete, y ese pájaro que había arriba lo convertí no me acuerdo ahora el nombre, pero es un pájaro común acá del Humenal, se llama ahí, creo que se llama. Y bueno, después le hice un entorno más de humedal, o sea, ahí le puse los nenufares con las plantas, con la flor de loto. Le hice las plantas típicas de los humedales. Bueno, yo lo hice a esto para que puedan ver que con simples formas y con un estilo, de hecho trabajé la línea la trabajé en color negro, muchas veces elige trabajar del mismo color, y acá abajo la trabajé del mismo color, fíjense, para dar luces y sombras. Yo esto se lo iba a mostrar la semana que viene, porque me gustaría analizarlo, porque fíjense todas las capas que yo utilicé para trabajar para hacer este trabajo, son como 80 capas y todas las que borré. Entonces, digo, cada trabajo va a tener su complejidad, pero me parece que es importante que ustedes puedan entender que para trabajar van a tener que dedicarle una atención especial a cada cosa que hagan. Igualmente, ahora, como les dije, vamos a ir probando. A mí lo que me interesaría ahora que veamos es yo quiero que prueben, que le den color a sus trabajos desde los distintos programas. Que trabajen el color, terminen lo del color, y después la semana que viene, cuando veamos composición, vamos a agregar las luces y las sombras. Por ahora terminen todo en color, y a su vez vayan haciendo esta prueba que es importante para mí, que quiero que hagamos. Nosotros vamos a trabajar de esta manera, nosotros vamos a imprimir, vamos a trabajar en dos colores, ¿entiendes? Eso es lo que quería que veamos. Voy a seleccionar, esperen. Vamos a trabajar en dos colores, y al trabajar en dos colores yo voy a tener que mandar a imprimir las chapas de acuerdo a los colores que yo tengo. Si son dos colores, yo voy a tener que separar, por ejemplo acá el azul y el rojo, yo voy a tener que separar el azul del rojo. Y ahora voy a crear una capa y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Control C, pegar en el mismo lugar, me lo pega en la capa 2. Y lo que voy a hacer ahora,
en la capa 1 es borrar el azul. Sí, acá me quedó todo esto. ¿Entienden lo que yo les digo? Yo voy a tener que descomponer esta imagen para poder mandarla a imprimir. Entonces, a la hora de componer o de ilustrar, yo voy a tener que tener muy en cuenta esto. ¿Qué va a ir en cada color? ¿Se entiende? Perdón. Porque lo que va a ir en rojo, yo lo voy a tener que mandar a hacer una chapa. Y esa chapa no se imprime en rojo. Esa chapa se imprime... si el color es plano, se imprime en negro. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que esté negro en esa chapa, que va a ser la del color rojo, va a ser, o sea, la chapa que yo voy a utilizar para poner tinta roja. Este es un trabajo a dos tintas, recuerden. Y todo lo que yo mande en azul también va a tener que estar en negro, porque tiene que pasar. Recuerden, tengo que grabar la chapa y tiene que pasar el pleno de color. Lo único que va a ir en gris son, si yo acá tengo en vez de azul plano, un celeste. Ahora, si yo junto estas dos cosas, fíjense que la imagen se me modifica, ¿entienden? Pero yo el color lo voy a tener que separar de esta manera para poder imprimir los dos colores, ¿entienden? Y eso lo van a tener que tener muy en cuenta ustedes a la hora de diseñar su ilustración. Porque no es lo mismo pensar una ilustración como esta. Perdón, ahora sí me la muestra. Como esta en digital, donde yo puedo utilizar todos los colores que yo quiera para dar luz, sombra, profundidad, ¿no es cierto? Que esto yo lo puedo imprimir en fotocromo y después lo tendría que separar, como les expliqué en las primeras clases, con los 4 canales, cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? ¿Sí? Que trabajar para imprimir a dos tintas, como vamos a trabajar nosotros, en los cuales esas dos tintas van a ser planas. Puedo tener acá rosa, no hay problema, o sea, puedo trabajar con el rosa o con el celeste, pero va a ser el mismo azul más claro o el mismo rojo más claro, ¿se entiende? No digo que vayamos a utilizar estos colores, pero trato de explicarles esto para que ustedes entiendan cómo es la separación de colores, y estos colores que son planos, yo lo voy a tener que mandar, no separar en 4 chapas de tramas, sino lo voy a tener que separar en 2 chapas planas. Voy a tener que grabar 2 chapas planas, entonces para que pueda salir así el rojo de este color bien plano, tiene que ser negro, negro plano en la chapa, ¿se entiende? Sé que es complejo, pero es esto lo que les quiero decir. Fíjense, ¿ven? Fíjense, esto sería un trabajo propio de digital para en gráfica trabajarse en fotocromo, y esto sería un trabajo propio de a dos tintas, para imprimirse a dos tintas. En este caso no hay rojo y azul, sino que hay naranja y negro, ¿sí? Bueno, lo que quiero es que cuando ustedes terminen de probar el todo color en sus ilustraciones, puedan empezar a probar sus ilustraciones a dos tintas. ¿Y esas dos tintas cómo son? Bueno, los dos van a tener que ser dos colores que van a tener que elegir ustedes. O sea que si yo acá tengo el contorno negro, solamente me queda un color para trabajar el fondo, que es el naranja. ¿Se entiende? La otra es no tener contorno negro, como esta imagen, ¿se entiende? Que no tiene contornos negros. Entonces yo voy a poder trabajar dos colores. O sea, si yo tengo el contorno de la planta del mismo color naranja, yo voy a poder trabajar esto a lo mejor de otro color, qué sé yo, no sé,
Elijan el color que quieran, verde, no sé. Pero ahí no tengo que tener contorno negro, ¿está claro? Bueno, ¿sí? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? No. ¿Se entiende? ¿Entendieron más o menos? Sí, se entiende. Bueno, vayan fijándose eso, vayan terminando sus trabajos, o sea, prueben todos los pinceles que quieran, prueben pintar de la manera que quieran. Solamente, como les dije, elijan trabajar el color. Después, a partir de la clase que viene, cuando veamos composición, vamos a trabajar las luces y las sombras. Le vamos a agregar las luces y las sombras. Trabajen en capas distintas, como les mostré recién. En Illustrator también se puede trabajar en capa distinta, como recién les mostré. Fíjense. No estoy compartiendo ahora, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, estoy compartiendo. ¿Ven ahí Illustrator de nuevo? Bueno, recuerden que pueden trabajar también en capas distintas en Illustrator. Y eso les ahorraría lo que nos pasó acá. ¿Recuerdan? Que es lo de tener que estar tirando para adelante o para atrás. La línea negra, la línea... Si ustedes tuvieran la línea esta en otra capa, copiar, que voy a crear una capa que sea la línea, pegar en el mismo lugar. Bien, si ustedes tienen esa línea, y voy a borrar esta, ahí va, en otra capa, ven, no necesariamente tienen que estar tirando delante y de atrás la capa esa para trabajar, porque ya al estar situados sobre esta capa pueden modificar sin que la otra se les modifique. ¿Se entiende? Y eso les va a simplificar muchísimo el trabajo. ¿Está claro? Traten de trabajar en Illustrator como trabajan en Photoshop. Y después tengan en cuenta también esto, que yo lo dejé a propósito, que es el efecto que le dan. Recuerden que esto está mal hecho. Por eso yo le puse, lleva tiempo esto, pero traten de encontrar algún efecto que nos pueda servir, como ustedes quieran, si es para dar luz y sombra o si es para dar sensación de roto. Bueno, fíjense, lo del trabajo de las texturas yo ya se los expliqué también. O sea, la textura, siempre que pueden buscar cualquier tipo de textura. ¿Están viendo ahí Photoshop? Sí. Bien, pueden buscar cualquier tipo de textura. Si sacan ustedes las fotos es mejor. Lo que van a tener que hacer con la textura es que está color, lo van a tener que pasar a escala de grises. Perdón. Y a su vez esto lo van a tener que exagerar, ¿sí? Y después vamos a abrir otra imagen. De nuevo, no sé por qué cerré. Ya voy. Deme en tiempo. ¿Dónde está? No encuentro la carpeta. Esperen. Acá. Y vamos a poner esto acá. Bien. Y después lo que tienen que hacer con esta textura es buscar partes que les puedan servir. Qué sé yo, no sé, a lo mejor esta parte que está acá me sirve para una parte del trabajo. Entonces lo corto y lo que voy a hacer acá es tirar esta parte sobre la otra.
Y ahora voy a trabajar esto puede estar bueno, hay que trabajarlo bien, obviamente. Lo pueden trabajar desde ahí. Lo pueden usar para los fondos. Igualmente yo quiero que utilicen las texturas, que se fijen si pueden utilizar texturas para dar volumen y pueden utilizar texturas para dar ciertos efectos que a ustedes les parezca que pueden llegar a estar buenos. Esto lo pueden ir replicando y trabajando. Yo lo estoy haciendo mal, chiques. Tengan en cuenta que apurarse no está bueno. Pero bueno, tampoco es que no me alcanzan las clases para explicarle todo lo que quiero explicarle y contarle y mostrarles todo lo que quiero mostrarles. Bueno, y la pueden ir trabajando. ¿Ven? Queda re bueno. Queda bueno, les da efecto que están re buenos, claro, sí. Y es otra cosa que suma, ¿no es cierto? Bueno, nada, para que vayan viendo. Después ustedes van a ir, se pueden armar una carpeta con textura. Después también pueden crear patrones acá. A ver, tienen esta herramienta que se llama tapón de clonar, con el que pueden clonar en Photoshop es esto. Si ustedes hacen acá clic, por ejemplo, les clona esperen, estoy sobre esta capa. Les clona exactamente el mismo color o la misma forma. Entonces, por ejemplo, si ustedes usan la textura esta, que yo lo estaba copiando, soy medio animal, porque se lo quería mostrar rápido, pueden clonar partes de esta textura, y la pueden ir pintando. Apretan Alt, seleccionan, se posan sobre lo que quieren clonar y después apretan botón izquierdo y ahí les va a ir clonando partes de esa textura. O pueden crear una herramienta de tapón de motivo que ahora esperen que no recuerdo. Tiene una opción para crear los propios motivos, y no me acuerdo. No. Bueno, acá están. Qué naboleto que soy. Ven, acá tienen distintos tipos de texturas. Entonces, con este tapón de motivo, ustedes lo que hacen es, según la punta que tengan, reproducir ese efecto. ¿Ven? Que reproduce como si fuera esas bolas. Acá me lo reproduce así porque está en efecto este multiplicar que borra los blancos. Pero fíjense que ahí, ¿ven? Me está reproduciendo estas burbujas. Si yo pongo esto, me va a reproducir esto. Si yo pongo esto es especial para textura. ¿Ven? Y acá ustedes van a poder hacer exactamente lo mismo. O sea, si tienen la textura, lo que hay que hacer es, acá ven que le pone motivo nuevo.
este archivo ya están los ajustes establecidos. Acá. Yo les dije lo de la textura. No sé por qué cierro. Pero bueno. Ahí va. Esto. Abren un archivo, una imagen, la textura esta que estaban trabajando. Y van al clonador. Espero que me salga. Y van a... ¿Por qué no me deja? ¿Qué hora es? Acá, cargar motivos. Entonces pueden cargar el motivo que ustedes quieran. A ver, en vez de motivo nuevo van a cargar motivo, perdón. Y esto lo tienen que grabar en este formato. A ver, vamos a grabar la textura en ese formato. Vamos a guardar esta imagen. El mapa de bit debería ser. Yo no lo utilizo mucho, por eso ahora no me acuerdo. Pero ya se los voy a... Si no me sale ahora, la clase que viene se los explico bien. Pero está re bueno para trabajar textura. Vamos a guardar esta. Bien. A ver si ahora me deja. No. Cargar motivo. No, la clase que viene se lo explico bien porque no me acuerdo cómo guardar el archivo, en qué formato guardar el archivo para que lo reconozca y lo pueda trabajar desde acá. Pero así total vamos a trabajar también las luces y las sombras. La clase que viene se lo explico bien, ¿saben? Vale, profesor. Porque no recuerdo y vamos a perder un montón de tiempo buscando y es una pavada. Y bueno, a partir de ese botón ustedes van a poder pintar directamente con la textura, ¿se entiende? Entonces eso también les va a agilizar el trabajo. Bueno, ¿alguna duda? No. Algo que... No. ¿Entienden por dónde vamos? Yo les estoy haciendo terminar los trabajos en línea, color, que vayan armando la paleta de colores como si fuera a ser impreso en 4 tintas o en digital, y después también ahora que empiecen a pensarlo a 2 tintas como le mostré, y vayan poniendo uno al lado del otro para ver cómo se modifican. Dale. ¿Les parece? Sí. Métanle trabajo porque miren que ya no nos quedan muchas clases de la primera etapa. Y las últimas clases lo que vamos a hacer es dedicarnos a ver qué hicieron cada una y cada uno. Bueno. Qué vergüenza. No, pero qué vergüenza. Acá todos estamos aprendiendo y trabajando, así es que no tienen que tener vergüenza de nada. No se la compliquen, háganla simple como les mostré recién. Si después nosotros vamos a trabajar con colores planos, prueben otras cosas, pero ármense un archivito más simple para trabajar cosas más simples y después si quieren ustedes ir probando por su cuenta, qué sé yo, los pinceles para dar volumen, esta cuestión de los clonadores que yo les mostré recién, que la semana que viene se lo voy a terminar de explicar bien. Lo tienen y lo van probando en otro archivo, pero primero terminen esto. Recuerden que nosotros vamos a trabajar de una manera simple, generalmente vamos a usar las texturas, o sea, como para dar sensaciones de algo, de fondo o de luces y sombra también, pero de una manera muy simple, como los trabajos que yo les mostré, no mucho más. ¿Saben? Bueno, dale, profe.
Dale. Bueno, nos vemos la semana que viene. Les tenía que pasar, ¿qué videito dije que les tenías que pasar? Esperen, que les iba a pasar uno de... De dos animadores, me parece, por YouTube. ¿Eran animadores? no era... De ilustradores. Sí, no, pero no era eso tampoco. Era de cómo hacer algo acá, que no me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar. Sí, creo que era al principio de la clase, yo tampoco me acuerdo. Ah, después cuando la vea grabada me voy a acordar. Bueno, chicas, somos todas chicas. Bueno. Somos todas chicas. Sí. Nos vemos la semana que viene. Espero que les haya gustado. Dale. Profe. La semana que viene vamos a trabajar composición, luces y sombras. Quédense tranquilas. Dale. Dale. Saludos. Chao. Chao, hasta Chao, luego. profe, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, chao.